Continuamos con esta serie de estudios sobre el siervo de Dios y su obrar entre los hombres. En esta oportunidad, en este culto, vamos a ver en el pasaje de Marcos capítulo 8, versículo 1 al 10. Así que en el lugar donde estás, te invito a abrir tu Biblia y acompañarme en la lectura de la palabra de Dios. Dice así la palabra. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4.000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Hasta aquí nomás la palabra de Dios. Oramos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos abrirla y pensar y querer, Señor, que el Espíritu Santo nos hable a través de este libro. Te pedimos que esta sea nuestra realidad en este tiempo que vamos a pensar en el Evangelio de Marcos. Háblanos, Señor, a nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta oportunidad vamos a ver juntos a través de este pasaje el siervo de Dios y los recursos humanos. Aquí leímos el capítulo 8. Y si ustedes prestan atención, nuevamente encontramos al Señor Jesucristo alimentando a las multitudes. Ya habíamos visto en esta serie sobre el caminar del siervo de Dios, habíamos visto la alimentación de los 5.000, allí en el capítulo 6, versículo 30 al 44. Y ahora nuevamente lo vamos a ver aquí alimentando a las multitudes. Aquí tenemos la alimentación de los 4.000. No es el mismo milagro. ¿Por qué repite un milagro así? Porque este nuevo milagro nos va a dar informaciones y también lecciones para cada uno de nosotros. Cuando leemos los dos pasajes y los ponemos uno al lado del otro, nos vamos a dar cuenta que no es el mismo milagro y van a comenzar a emerger las diferencias. Allí en el capítulo 6, en el milagro... en el primer milagro vamos a ver que las personas eran 5.000, dice la Escritura, en su mayoría judíos. Pero en este caso, aquí en el capítulo 8, la multitud son unos 4.000 y en su mayoría son gentiles. En el primer milagro, la gente había estado con el Señor Jesucristo durante un día. Allí en el capítulo 6, versículo 35 lo dice. Dice que habían estado... la hora era ya muy avanzada, habían estado durante todo un día, pero aquí en el capítulo 8 vamos a ver que habían estado 3 días con el Señor. El milagro de la alimentación de los 5.000 fue allí en Galilea. Este milagro de la alimentación de los 4.000, vamos a ver que fue en Decápolis. La palabra Decápolis significa 10 ciudades. En realidad era un grupo de ciudades que se habían unido. Era una nación dentro de otra nación. Sería una definición para hablar un poco de Decápolis. ¿Por qué? Porque tenían su propia moneda, su propio ejército, sus propias leyes y un alto nivel de cultura gentil. En el primer milagro de la alimentación de los 5.000, el Señor Jesucristo, el material disponible eran 5 panes, dice la Escritura, y 2 peces. Todos conocemos esa historia del niño que trajo a Andrés esos alimentos y Andrés los llevó al Señor Jesucristo. Pero en este caso, en el relato que hemos leído
en esta oportunidad, en el capítulo 8, vamos a ver que eran 7 panes y algunos pececillos, dice la Escritura. Y una diferencia más que vamos a encontrar aquí es que en el milagro de la alimentación de los 5.000, lo que sobró fueron 12 cestas llenas, dice la Escritura. Pero acá en esta oportunidad, vamos a ver en el capítulo 8, versículo 8, que sobraron 7 canastas, 7 canastas. Eso es las diferencias que encontramos entre los dos milagros. En esta sección que vamos a ver aquí, el Señor Jesucristo, el siervo de Dios, va a realizar una serie de milagros, una serie de grandes obras, y estas grandes obras van a culminar justamente con la confesión de Pedro, allí en Cesarea de Filipo, en cuanto a la deidad del Señor Jesucristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Después de esta confesión, el Señor Jesucristo va a disponer su rostro para ir a Jerusalén. Los evangelios sinópticos lo enfocan de esa manera. Justamente la declaración de Pedro de la deidad del Señor Jesucristo da como resultado que el Señor Jesucristo disponga su rostro para ir a Jerusalén, sabiendo que en ese lugar enfrentaría la muerte. De manera tal que lo que tenemos aquí en este relato es posiblemente la última, en realidad era la última visita de nuestro Señor Jesucristo a la región del norte, antes de su muerte allí en la cruz del Calvario, en Jerusalén. Después de este milagro que vamos a ver aquí, en el cual vamos a ver cómo los recursos humanos colocados en las manos de Dios van a producir de una manera increíble, después de este milagro, ya no leemos más en el Evangelio de Marcos que grandes multitudes seguían a Jesús. Por el contrario, lo que vamos a ver acá es un crecimiento de la incredulidad. Y también vamos a ver un endurecimiento del corazón de las personas aquí. Ahora, el propósito, mejor dicho, este milagro tenía como propósito principal marcar en la mente y en el corazón de estos hombres, los discípulos, hombres que iban a asumir sobre sí la responsabilidad de llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Para estos hombres este milagro tenía como propósito enseñarles a ellos, y ellos tenían que entender la verdad que Él estaba en control, que Él no había cambiado, que el Dios que los había llamado era el Dios que estaba con ellos, que Él no cambia. Y para nosotros también este milagro Dios nos quiere marcar y enseñar. Él quiere que creamos y descansemos en Él, que Él tiene el control de todas las situaciones. Por eso en esta oportunidad, tomando este pasaje, vamos a ver algunas lecciones que podemos sacar del obrar del siervo de Dios, el siervo de Dios y los recursos humanos. En primer lugar, la primera lección que vamos a encontrar aquí es la ocasión para el milagro. Si prestamos atención, vamos a ver que hubo una ocasión por la cual el Señor Jesucristo realizó este milagro. A diferencia del milagro anterior del capítulo 6, milagro en el cual la gente había estado con el Señor Jesucristo durante todo un día, dice la Escritura, en esta oportunidad la multitud había estado 3 días con el Señor Jesucristo. Y corría el peligro, esta multitud, eso lo va a decir el propio Señor Jesucristo, corría el peligro esa multitud de desmayar por el camino si el Señor Jesucristo no les proveía de alimento luego de despedirles. La ocasión para el milagro fue justamente, fíjense, versículo 2, la compasión del Señor Jesucristo. Tengo compasión de la gente. Esa fue la ocasión para el milagro. La compasión es una característica distintiva del Mesías. Esta palabra la vamos a encontrar en los otros evangelios sinópticos y marca justamente una característica del Mesías. Él es el Mesías, Él es el quien suple, Él es el que está atento a las necesidades de sus hijos. Lo que vamos a ver acá también que este milagro de los 5.000, vamos a ver, en el milagro de los 5.000 vamos a ver que el Señor Jesucristo estaba preocupado por las necesidades espirituales
en el capítulo 6. Pero aquí vamos a ver que el Señor Jesucristo está preocupado por las necesidades físicas, porque dice, versículo 3, si los enviaren ayuna, dice que desmayarán por el camino. Y ahí nos muestra al Mesías, preocupado por las necesidades. Vemos que es el Señor Jesucristo quien va a tomar la iniciativa. Tengo compasión de la gente, dice en versículo 2. Qué adecuadas son las palabras que encontramos allí en Isaías capítulo 65, versículo 24. Y antes que clamen, una característica del Mesías, responderé yo. Mientras aún hablan, mientras aún esté la palabra en su boca, yo habré oído. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios, y aquí lo vemos en el ejemplo del Señor Jesucristo. Durante 3 días nos dice la Escritura que esta multitud estuvo con el Señor Jesucristo. Algunos, sin duda, tienen que haber traído comida. Habrán hecho un plan, pero esa comida se fue acabando. Algunos de esa multitud que estaban allí posiblemente vivirían cerca. Pero no hay duda de que muchas de esas personas que estaban allí habrán recorrido una enorme distancia. Y el Señor Jesucristo no podía enviarles a ellos sin darles de comer. ¿Cómo vio el Señor Jesucristo a las multitudes? Como dice el Evangelio de Mateo, las vio desamparadas, las vio dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mateo capítulo 9. Y Él va a tomar la iniciativa. Tengo compasión. Esa compasión, la palabra compasión es la idea de una acción con amor. Siempre la compasión en la Biblia nos va a llevar a una acción. Si prestamos atención cada vez que la Biblia habla de compasión, cada vez que está hablando de una acción con amor. No podemos decir que tenemos compasión por los perdidos cuando no hacemos nada por ellos. El Señor Jesucristo dijo que tengo compasión e inmediatamente hizo algo. ¿Por qué? Porque estuvieron durante 3 días y ahora esa multitud tenía hambre. Estos 3 días posiblemente... ¿por qué 3 días? Si en la otra oportunidad habían estado 1 día. Posiblemente estos 3 días era justamente el tiempo que le llevó al Señor Jesucristo recorrer toda la zona de Decápolis. Recuerden que Decápolis significa 10 ciudades. Era un área gentil. Entonces el Señor Jesucristo, andando por los caminos, fue pasando de boca en boca el hecho que el Señor Jesucristo estaba allí. Y la multitud comenzó a salir por los caminos. Mientras el Señor Jesucristo recorría esa extensa zona, algunos saldrían allí esperándolo en el camino, otros irían al encuentro de Jesús para escuchar sus enseñanzas, pero muchos de ellos llevarían sus enfermos para que el Señor Jesucristo haga algo. De manera tal que después de todo ese tiempo, llegó un momento que se juntó una multitud de 4.000 personas. Ese sería el contexto de por qué 3 días. Ahora, estas personas tenían que desandar el camino que ya habían recorrido, siguiéndolo a Cristo. Y corrían el peligro, esas personas, de desmayar en el camino si no tenían alimento. Esa fue la ocasión para el milagro. Pero hay una segunda lección que encontramos acá en estos versículos, y es el obrar del siervo. No solamente la ocasión para el milagro, el obrar del siervo. Los discípulos, fíjense en el versículo 4, le preguntaron al Señor Jesucristo, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? O sea, humanamente hablando, era una declaración de impotencia. Los discípulos mismos estaban diciendo que ellos no tenían la capacidad para alimentar a esa multitud. Y ahora va a entrar en acción el propio siervo de Dios. La provisión que tenían era solamente 7 panes y algunos pececillos. Humanamente hablando, sí, era insignificante.
Pero esa provisión colocada en las manos de Dios, esos recursos humanos colocados en las manos de Dios, se pueden multiplicar de una manera increíble. Y eso es lo que vemos acá en esta porción de la Escritura. Este milagro de los 4.000 ilustra una verdad que ya vimos, que podemos percibir y ver en los otros evangelios también. Y es el obrar de Dios en colaboración con instrumentos humanos para llevar a cabo su obra. Eso es lo que vemos acá. Al siervo de Dios obrando en cooperación con instrumentos humanos, llevando a cabo la obra de Dios. Qué hermosa definición de lo que es la obra. El siervo de Dios, el Señor Jesucristo obrando, ¿a través de qué? Instrumentos humanos, nosotros, para llevar a cabo sus propósitos. Esta verdad la encontramos no solamente aquí, la encontramos en varios versículos de la palabra de Dios. Por ejemplo, en Lucas capítulo 8, versículo 55, luego de curar a la hija, de resucitar a la hija de Jairo, le dijo que le den de comer. En Juan capítulo 11, versículo 39, ante la tumba de Lázaro, dijo que quitaran la piedra. En Juan capítulo 11, versículo 44, luego de la resurrección de Lázaro, el Señor Jesucristo dijo que lo desataran a Lázaro. Y aquí en esta, podría dar un montón de ejemplos más, pero te estoy simplemente mencionando algunos porque quiero darte un concepto en cuanto a esto. Y aquí en capítulo 8, versículo 6, si ustedes se fijan, el Señor Jesucristo tomó el pan, lo partió, dio gracias y se lo dio a sus discípulos, para que fueran los discípulos los que los repartiesen a la multitud. Fíjense que él mandó que le diesen de comer a la hija de Jairo. Ordenó que se quitase la piedra. También dijo que desatasen a Lázaro. Y ahora dio el alimento que él había producido, se lo dio a sus discípulos para que los discípulos lo repartan. ¿Por qué? Porque esta porción y las otras porciones que te cité como ejemplos marcan una verdad. Y esa verdad es que el Señor Jesucristo no va a hacer nada que nosotros podamos hacer. Él quiere nuestra cooperación. No la necesita. Pero en su gracia y en su bondad, Él quiere utilizar instrumentos humanos. Él no va a hacer nada que yo tengo que hacer. Los recursos divinos y los recursos humanos puestos en las manos de Dios, Él los multiplica. Pero Él los devuelve, nos los da a nosotros para que nosotros, a través de ese ida y vuelta con el Señor, aprendamos las lecciones maravillosas de la dependencia y de la provisión. La ocasión, para el milagro, pero ahora vemos el obrar del siervo aquí. Fíjense lo que dice el versículo 8, que es muy interesante porque dice, y comieron y se saciaron. Esa palabra saciar también es una palabra interesante porque está hablando justamente de una satisfacción completa, una llenura completa. Quiere decir que no solamente comieron, sino que se saciaron por completo. Y después nos menciona, versículo 8 de capítulo 8, que habían sobrado 7 canastas. Cuando marcamos las diferencias entre los dos milagros, dijimos que en el capítulo 5, en el capítulo 6, dice que sobraron, fíjense, 12 cestas llenas. Capítulo 6, versículo 43. Ahí la palabra cestas, es una palabra que está hablando de un pequeño recipiente de mimbre. Generalmente esta palabra la utilizaban los judíos y la idea de esta palabra para cesta eran pequeños recipientes en los cuales ellos llevaban la comida. Pero si ustedes se fijan acá en el capítulo 8, en el versículo 8 dice que sobraron 7, pero no utiliza la palabra cesta, sino que utiliza la palabra canastas. Esta palabra también ya no es un recipiente pequeño. La idea de canastas acá en el original es un recipiente más grande que se utilizaba para llevar muchas cosas. Era una palabra utilizada por los gentiles. Es la misma palabra que se utiliza, por ejemplo,
en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, versículo 25, cuando dice que los discípulos, luego de la conversión de Saulo de Tarso, dice que los discípulos bajaron a Pablo por las murallas allí de Damasco en una canasta. O sea, quiere decir que eran canastas más grandes. ¿Qué nos enseña esta diferencia entre capítulo 6 y capítulo 8? No solamente nos enseña el uso diferente de las palabras entre cestas y canastas, sino que también el Señor Jesucristo y Marcos nos está señalando el hecho de que en esta oportunidad, en este milagro, sobró más comida que en el milagro anterior. En el capítulo 6 sobraron 12 cestas, pequeños recipientes, pero acá eran 7 canastas de comida. Sobró más cantidad de comida. Y esta verdad nos lleva a la tercera lección. Y esta lección es una lección con una aplicación personal. Porque ya vimos la ocasión para el milagro, el obrar del siervo. Pero también tenemos que tener alguna aplicación personal para esto, de este milagro. ¿Cómo lo aplico a mi vida? ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar a través de esta porción? Vamos a ver las oportunidades para aprender. Eso es lo que vamos a ver acá luego de este milagro, las oportunidades para aprender. Los discípulos tenían que aprender como nosotros también tenemos que aprender, como nosotros también tenemos que hacerlo. Las lecciones del obrar del siervo de Dios. Cuando los recursos humanos se colocan en las manos del siervo de Dios, cuando todo lo que tenemos lo colocamos en las manos de nuestro amado Señor Jesucristo, también las oportunidades para aprender se multiplican de una manera increíble. Y eso es lo que vamos a ver acá. Cuando sucedió el primer milagro en la alimentación de los 5.000, los discípulos aprendieron la verdad que el Señor Jesucristo podía proveer para las personas. 5.000 personas fueron alimentadas en esa oportunidad. Pero ahora tenemos la otra lección que vamos a ver acá. En el capítulo 8 tenemos el milagro de los 4.000. Pero fíjense que ahora, en el capítulo 6, ellos habían aprendido que el Señor podía proveer. Pero ahora, ante una situación semejante a la que habían experimentado allí en el capítulo 6, los discípulos van a manifestar ¿qué? Su incredulidad. ¿De dónde habían dicho? ¿Podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Lo que los discípulos hicieron, o mejor dicho, como los discípulos reaccionaron, es la misma manera en que muchas veces en nuestras propias vidas nosotros reaccionamos. Reaccionamos ante situaciones que escapan a nuestro control. Reaccionamos ante imprevistos que nosotros no tenemos el control. Entonces nos olvidamos de lo que Dios ya hizo en el pasado. Y en esas situaciones, cuando se presentan situaciones así, el Señor quiere enseñarnos. Y en el transcurso al atravesar esa situación, en las vivencias que experimentamos en ese momento, Dios quiere enseñarnos. Dios quiere enseñarnos, de la misma manera que le enseñó a sus discípulos. Aquí en el capítulo 8 les enseñó que Él estaba en control, que podían confiar en Él, que podían creer en Él. Así como le enseñó a los discípulos, el Señor Jesucristo también quiere enseñarnos a nosotros. El Señor Jesucristo quiere enseñarnos a través de este milagro que Él no solamente puede realizar un milagro, eso todo lo creemos. Él nos quiere enseñar a cada uno de nosotros que Él puede repetir ese milagro. Y aún más, no solamente Él puede realizar un milagro, Él puede repetir ese milagro, sino que Él lo puede hacer, repetirlo en forma mucho más abundante. Y esa es una lección para cada uno de nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque todos nosotros
tenemos nuestros momentos espectaculares con el Señor. Hay momentos en nuestra vida que cada uno de nosotros hemos visto la mano poderosa de Dios. De una u otra manera, o proveyendo, o guiando, o haciendo algo espectacular en nuestra vida que hemos visto claramente que Dios estaba ahí. Son nuestros momentos. En determinadas situaciones, nuestra memoria va hacia ese momento porque Dios lo hizo en una oportunidad. Pero lo que Dios quiere enseñarnos a través de este milagro, que Dios no quiere que esos momentos simplemente estén en nuestros recuerdos. Dios quiere que esos momentos sean una realidad diaria. Y Dios te quiere enseñar, mi querido alumno y querido oyente, Dios te quiere enseñar y me quiere enseñar a mí, que Dios no solamente puede hacer un milagro en tu vida y en mi vida, Dios puede repetir ese milagro. Y Dios quiere sorprendernos y nos quiere decir, yo puedo hacerlo más y mucho más abundante. Cerrando ya este tiempo, este culto con los alumnos, estos dos milagros, la alimentación de los 5.000 por un lado y la alimentación de los 4.000 por el otro lado, nos muestran la verdad que el Señor Jesucristo no solamente puede saciar para el pueblo de Israel, Él también puede alimentar al mundo entero. Este capítulo 8 nos muestra una verdad que todos conocemos. Todos y cada uno de nosotros la hemos escuchado, esta verdad. Pero Dios no solamente quiere que la entendamos intelectualmente, Él quiere que la vivamos en nuestra vida diaria. Y es la verdad que es Él el que provee para nosotros. Si estamos dispuestos a confiar en Él, si estamos dispuestos a descansar en Él, Él va a proveer para cada una de nuestras necesidades. Dice el Salmo 107:9, porque Él sacia de bien tu boca y llena de todas las bendiciones tu alma. Claramente vemos que Dios provee. Y mi querido alumno, en el lugar donde estás, quiero decirte en esta oportunidad y quiero desafiarte con la palabra de Dios a cada uno de nosotros a colocarnos en las manos de Dios, a entregarle todos nuestros recursos para que Él los utilice, para que Él los tome y para que Él los multiplique. Y después de eso, a comenzar a disfrutar de ver el obrar de Dios maravilloso en cada una de nuestras vidas. A través de este milagro, vemos al siervo de Dios y los recursos humanos. Que esos recursos, en este día, puedan ser colocados en las manos de nuestro amado y bendito Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga en esta semana que estás atravesando. Muchas gracias.